fin introducirles en la lectura del texto de Susan Wright, La politización de la cultura, que tienen como lectura obligatoria dentro del programa, y que es un texto que está en este libro del que hablamos en clases, que se llama Constructores de Otredad, que es un manual de antropología argentino que reúne una serie de textos que ya resultan clásicos para la antropología. Este texto de Susan Wright, si bien tiene 8 páginas y no es muy largo en extensión, tiene una densidad teórica y conceptual bastante grande que complejiza un poco la lectura. Entonces voy a intentar ayudarles a comprender algunos de los conceptos que desarrolla la autora y para que les sea más fácil su propia aproximación al texto. Bueno, para empezar hay que decir que la primera edición del texto, si bien está en este manual, que es de una publicación muy posterior, la primera edición del 2004 y esta que tengo aquí es del 2013, el texto original fue publicado en 1998 y esto es muy importante, saber siempre en qué momento histórico los textos son producidos y desde qué lugar geopolítico son producidos. En este caso, Susan Wright es una antropóloga británica que ha trabajado en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y que se ha dedicado al estudio y la investigación de la cultura política y los procesos de gobernabilidad en el Reino Unido y en Irán. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque poner en contexto el lugar de enunciación de los autores es algo muy importante para comprender los porqué de lo que se está diciendo y comprender en un sentido histórico y político lo que están intentando comunicar. Entonces, en este sentido, 1998 es un contexto que podríamos denominar como posmoderno. Ya han pasado 11 años de la caída del muro de Berlín y el triunfo de el esquema del sistema mundo económico occidental se ha extendido a todos los rincones del globo. Entonces es este contexto en el que Susan Wright nos presenta este trabajo que se llama La politización de la cultura, que es realmente muy rico, muy interesante para pensar muchos fenómenos que tienen vigencia hoy. En primer lugar, la autora distingue lo que denomina los viejos significados de la cultura y enumera 5 características que tienen que ver con la concepción de la cultura como una entidad definida a pequeña escala, es decir, grupos pequeños, aislados, la cultura como algo cerrado, la cultura con características definidas y identificables a partir de rasgos y atributos, como por ejemplo si pensamos en la cultura argentina, suponiendo que hay algo así concreto como la cultura argentina, entonces sería, por ejemplo, nuestra pasión por el fútbol, nuestro consumo del mate, serían rasgos o atributos culturales que podrían enmarcarse en esa definición cerrada de la cultura que la autora identifica entre los viejos significados. Pero también nos dice que la cultura, entendida en estos términos, que es una concepción que se desprende de las definiciones clásicas de la antropología de Morgan y Taylor, la cultura se concibe como un sistema inamovible que está en equilibrio, balanceado y autorregulado por los miembros de la comunidad que se identifica bajo una cultura particular. Es un sistema subyacente de significados compartidos, lo que va a dar
origen a la idea de una cultura auténtica. Pensemos, por ejemplo, cuando se celebra Halloween, la circulación de estas ideas que dicen dulce o truco no, mate y torta frita sí. Esas ideas nos están hablando de esto que la autora identifica como la creación de una cultura auténtica, como si existiera algo de la argentinidad o de la cultura argentina, para volver a nuestro ejemplo, que fuese auténticamente argentino. Entonces esta idea de cultura como un sistema subyacente de significados compartidos, que va a dar origen a una cultura auténtica, de características definidas, nos va a dar como resultado individuos homogéneos e idénticos, que sería equivalente a suponer que todos los argentinos, por nuestra condición de argentinos, somos culturalmente iguales. Luego, la autora se desplaza y nos va a hablar acerca de los nuevos significados de la cultura, y nos va a hablar de la cultura como un proceso activo de construcción de significado, incluso de lo que significa en sí la palabra cultura. Nos va a hablar de personas posicionadas en formas diferentes, en relaciones sociales diferentes, involucradas en procesos de dominación y movilización de recursos económicos para hacer que una definición específica de cultura pueda imponerse sobre otras. Nos va a hablar que en los nuevos significados de cultura los espacios no están restringidos a conexiones locales, sino que las personas tienen relaciones que son locales, nacionales y también globales. Y pensemos, por ejemplo, en nuestro caso, hablando de una cultura argentina, el rock nacional, por ejemplo, podría ser considerado como algo que se conecta a nivel global con una música que nació entre los 60 y 70 en Inglaterra y en Estados Unidos, y sin embargo nosotros le añadimos la etiqueta de nacional y para singularizarlo, y lo cantamos en español. Pero entonces la autora nos va a estar diciendo que ya no hay tan fácilmente esta idea de cultura auténtica, porque las personas están en desplazamiento constante y construyéndose a partir de elementos culturales de muy diversa procedencia. Pensemos, por ejemplo, si consideramos el mate como algo auténtico argentino, y bueno, si nos ponemos a estudiar históricamente, tampoco va a quedar muy claro si en realidad el origen del mate es paraguayo, y entonces va a ser complejo convertirlo en un símbolo de la autenticidad argentina si sabemos que en Uruguay se consume muchísimo mate, que en Soy Paraguay un paisano también. medio Y así podríamos atravesado. pensar cada cosa. El tango, por ejemplo, que siempre se lee como algo propio de la cultura argentina, es una música realizada con instrumentos europeos y cuyo máximo cantautor o el más reconocido, Carlos Gardel, es también de origen uruguayo. Entonces es como que la autenticidad de la cultura en un contexto de fuertes desplazamientos, en la emergencia de un mundo globalizado, no va a permitir definir a la cultura como algo estanco, puro, auténtico, separado, autorregulado, como veíamos con los viejos significados de cultura. Entonces, nos va a decir Susan Wright que la cultura, entonces, se compone de conceptos históricamente construidos y que las ideas que reconocemos como históricamente construidas nunca constituyen un todo cerrado y coherente. Entonces, digámoslo de cierta forma, que en
los nuevos significados de la cultura va a estar en permanente redefinición, va a estar siendo disputada por distintos sectores. Sin embargo, cuando habla de estos nuevos significados acerca de la cultura, al mismo tiempo reconoce que la forma hegemónica, es decir, la que más alcance tiene, la que mayor extensión en el sentido común logró, es una idea de cultura que sigue apareciendo asociada a la vieja idea de cultura. Es decir, aunque sabemos que el mundo está globalizado y que todos utilizamos elementos culturales de distinta procedencia, heterogéneos, al mismo tiempo la idea de cultura que impera de forma hegemónica tiene que ver con los viejos significados de la cultura asociados a la autorregulación, la cultura auténtica, etc. Entonces, va a dividir el texto en otros apartados, 3 apartados más. Uno habla sobre el racismo cultural, en el que va a desarrollar las ideas de cómo lo que va a denominar la nueva derecha británica, en donde se está refiriendo principalmente a los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra, ha tenido una influencia por parte del campo de la antropología que ha elaborado las nociones de cultura, y entonces va a tomar esas conceptualizaciones de la antropología, la nueva derecha británica, para generar nuevas conceptualizaciones sobre ideas como la de diferencia, la idea de nación, la idea de raza, la idea de libertad, términos que comienzan a ser redefinidos a partir de la influencia de la antropología en las distintas corrientes políticas. Entonces, ¿por qué el apartado se llama racismo cultural? Porque de alguna forma nos va a prestar los elementos Susan Wright para pensar cómo el gobierno de Thatcher se apoya en todas estas nociones nuevas sobre la cultura para construir la idea de una amenaza de ser tragado como ingleses, ¿no?, por otras culturas. Entonces esto da origen a una forma de racismo cultural a partir de la gubernamentalidad inglesa, en la que por supuesto los afro, los migrantes de países cercanos, los latinos y los asiáticos, por ejemplo, van a representar amenazas a lo que va a ser entendido como la cultura inglesa. Entonces nos pone en un momento histórico en el que esos gobiernos conservadores de Inglaterra de pronto se apoyan en nociones antropológicas para construir la singularidad de la propia cultura inglesa y al mismo tiempo diferenciarse y construir todo lo que no corresponda a la cultura inglesa como una amenaza, como algo peligroso, como el enemigo, en definitiva. Luego, en el otro apartado nos va a hablar sobre la cultura corporativa, y es también sumamente interesante porque nos habla de cómo las compañías, las grandes empresas, utilizando tanto las viejas como las nuevas ideas de la cultura, crean herramientas de gerenciamiento. Entonces la autora nos va a hablar, por ejemplo, de McDonald's y cómo la empresa McDonald's educa a sus empleados incluso para sonreír a los clientes en momentos sumamente particulares, como por ejemplo el momento de la transacción cuando el cliente paga por la hamburguesa. En ese momento el empleado está educado para sonreír en el momento en el que recibe la plata, y está estudiado cómo culturalmente esa respuesta de una sonrisa en ese momento de la transacción ameniza
el gasto que produce para los sujetos la compra de una hamburguesa y lo convence aún más de que este producto es exitoso. Entonces, nos va a hablar de cómo las nociones antropológicas de la cultura, tanto las viejas ideas, lo que distingue como las viejas ideas como las nuevas, se introducen en el mundo empresarial para crear herramientas de gerenciamiento que, sin embargo, la autora nos dice que no problematizan el problema del verticalismo y que anulan la reflexión sobre los procesos de dominación y jerarquización. Es decir, estos empleados que son educados de esta forma no problematizan, por ejemplo, cómo están contribuyendo al enriquecimiento concentrado de una empresa transnacional que deforesta la Amazonía como es McDonald's, por ejemplo. Eso no entra dentro de los usos de la cultura que se hace desde el gerenciamiento y lo que Susan Wright ha entendido como parte de una cultura corporativa. Luego, en otro apartado, nos habla sobre la cultura y el desarrollo. Entonces, en ese momento, parte de hacer un análisis del rol que UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tiene en relación a las elaboraciones antropológicas en torno a la cultura, y nos va a describir y problematizar un informe de 1995 de UNESCO que se llama Nuestra diversidad creativa. Entonces nos habla de cómo este informe convocó a un cuerpo de reconocidos antropólogos, entre los que estaba Claude Lévi-Strauss, que el profe les habló en clase, estaba también Marshall Sahlins, bueno, figuras emblemáticas de la antropología, y lo que va a criticar es que se vuelve una idea de un mosaico de culturas propia de lo que se entiende como multiculturalismo en el campo antropológico, que supone concebir que el mundo es una multiplicidad de culturas diferentes que pueden convivir en armonía y que cada cultura es singular. Esto, por un lado, tiene algo de cierto y de interesante, que es apelar, por ejemplo, a la noción de diversidad y construir esquemas de tolerancia entre las culturas diferentes, pero nos dice la autora que se pierde la dimensión de la cultura como un proceso de disputa de poder y que, por lo tanto, esta idea de un mosaico de culturas no permite problematizar que no todos estamos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si existe algo como la cultura argentina, no va a tener el mismo peso en la discusión internacional que la cultura inglesa. Entonces, en este contexto, nos habla de cómo, por ejemplo, así como la cultura era un impedimento en un momento para la existencia de las grupidades, en este contexto se transforma en un recurso para negociar la coexistencia con los grupos dominantes. En este sentido, nos trae el ejemplo de los Kayapó y de cómo los Kayapó actuaron su cultura en un documental que realizan donde recrean sus rituales de forma dramática o exagerada y se presentan como en la forma de una cultura auténtica para negociar frente al Estado los recursos y el reconocimiento de derechos. Y en este sentido, por ejemplo, pienso, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero había en una época en la peatonal de San Juan dos sicuris andinos que tocaban el sikus, ponían un parlante y tocaban el sikus arriba, y que tenían una corona de plumas propia de los grupos Pieles Rojas, Navajos, indígenas de Norteamérica, y sin embargo la música que estaban tocando se correspondía con el mundo andino
es decir, toda la gente que habita la alta cordillera, la Puna y demás. Y esto es porque, bueno, ponerse esa corona de plumas los representaba frente al imaginario social sanjuanino como verdaderos indios, en cierta forma, porque también el imaginario sobre lo que un indígena debe ser también viene desde el norte hacia acá, y muchas veces creemos que es más indio un indígena norteamericano que un indígena de América del Sur. Y así llegamos a las conclusiones del texto, donde básicamente la autora va a repasar que las viejas y nuevas ideas de cultura lo que están haciendo es mostrarnos cómo la cultura, la noción de cultura, se ha popularizado, se ha extendido a la vida social toda, cómo la cultura es un concepto que es ubicuo, que atraviesa toda la vida social de los seres humanos, y que a partir de los 80 y los 90 es asombroso la cantidad de dominios que la palabra cultura alcanza, y entonces va a llamar a una reflexión intensa sobre la implicancia de los y las antropólogas en la politización de la cultura. Bueno, espero que les sea útil este video y que les permita aproximarse a una lectura con un mejor entendimiento de un texto corto pero densamente complejo. Cualquier cosa, quedo a disposición y charlamos en las clases. Que estén muy bien.